Bueno, buenas tardes. En el video anterior que subí mostré un poco los sonidos de este pack de 62 samples para Core Kronos, cualquiera sea la línea. Yo de hecho tengo el Core Kronos X, sirve tanto para el Kronos 1 como para el Kronos 2. Bueno, para que vean, yo acá lo subí en la carpeta que dice pack 62 samples para Kronos. Esa hay que abrirla apretando Open. ¿Sí? Una vez ahí, me tengo que parar en la carpeta que dice 31K, que son los KSC, y ponerle Load. ¿Sí? Ahí me dice Just a Minute, que significa guarda un minuto. Y ahí me pregunta si quiero cargarlo. ¿Sí? Si yo le pongo Append, en el caso que ustedes tengan algún paquete de samples cargado ya, yo porque tengo el mismo voy a ponerle Clear, pero en el caso que tengan algún paquete de samples cargado y no lo quieran modificar, al ponerle Append, ¿sí? Significa que van a cargarlo atrás de todos los sonidos que tengan. Yo en este caso tengo cargado el mismo paquete de samples, así que le voy a poner Clear All, que significa borrar lo que ya está y reemplazar por lo que vamos a cargar ahora. Ahí le doy OK, empieza a cargar, va a empezar a cargar todos los sonidos con todos los samples, con todos los multisamples y todas las muestras. Así que bueno, pongo pausa un segundo hasta que cargue y continuamos el video. Bien, cargó de manera muy rápida, la verdad que más rápido de lo que pensé. Una vez esto, ¿sí? Nos vamos a ir a Sampling para comprobar a ver si ya cargaron todos los samples. ¿Sí? Acá abrimos el listado y como vemos, acá está toda la lista de los 60 y pico de samples, que en realidad son más, yo tengo más cargados, tengo exactamente 66, pero bueno, como tengo algunos sonidos con dos o tres samples diferentes, por eso tengo 66 samples, que en definitiva los llevo al programa, son 62. Bueno, está todo cargado correctamente, volvemos a Disk, lo ponemos cancelar, volvemos a apretar el botón Disk para volver al USB. Y lo próximo que tenemos que hacer es pararnos sobre la muestra que dice PSG, y ahí es donde yo tengo guardado, ¿sí? Lo abro para que se vea, ahí es donde yo tengo guardado el banco UG, que sería este último, el user número G. Bueno, volvemos ahí y ahí hacemos el mismo procedimiento, que es para que cargue las configuraciones de todos los sonidos, como lo tengo armado yo. Le ponemos Load, ahí le doy HAL, OK, y eso bueno, me lo carga al instante. Y ahora vamos a corroborar que los sonidos estén bien. Vamos a ir al banco G. Vamos al banco G y ahí me abre todo el listado de los samples ya editados y ya puesto con efectos y ya totalmente terminados para tocar directamente. Así que bueno, están hasta el 61, como se ve ahí. Si bien eran 66 samples, pero bueno, yo por ejemplo tengo, vamos a poner un ejemplo, el bandoneón real, por ejemplo, tengo tres sonidos mezclados. Entonces ese sonido lleva tres samples diferentes, por eso que no son exactamente los mismos sonidos que los samples, pero a eso no hay que darle bola, porque en definitiva lo que vale es que ya tengamos los sonidos cargados. ¿Sí? Vamos a probar, por ejemplo, un sonido de, no sé, trompeta mariachi. Vamos a cargar una trompeta, por ejemplo, de las que yo tengo armadas. Están muy trabajadas, muy bien hechas. Como verán, tengo dos trompetas diferentes en el oscilador 1 y otra trompeta en el oscilador 2. Así que bueno, esta es una trompeta con diferentes toques que yo la armé exclusivamente para que cuando se toca de manera suave suene como una trompeta común, por ejemplo. ¿Sí? Y si la toco fuerte, suena el rips. Bueno, esa es una. La trompeta número 2 también es muy parecida, pero tiene el file de la trompeta cuando le pego fuerte. ¿Sí?
Y cuando la toco despacio, suena normal. Y también tiene el rips. Tiene 3 trompetas, 3 toques diferentes como se ve ahí, ¿sí? En el top level del touch. Así que bueno, bueno, los sonidos quedaron perfectamente cargados. Lo que hay que hacer ahora es ir a disc de vuelta, ¿sí? Y acá tenemos que, en la parte de SABE, tenemos que ir al USB de vuelta, en la parte de acá, si quieren lo pueden guardar en el USB, pero también hay que guardarlo en la memoria interna para a los samples, para que después cuando con el teclado cargue, se carguen automáticamente. ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir la pestaña de acá arriba, poner SABE Sampling Data, ponerle HAL, ¿sí? Ahí le ponen el nombre que ustedes desean o lo dejan con el nombre que ya estaba. Y bueno, le ponen OK. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo, ¿sí? Una vez que ya esté guardado en la memoria interna, les va a aparecer como a mí me aparece acá, por ejemplo, Sample Scotch, y le va a aparecer de la misma manera. Y una vez guardados en la memoria interna, también lo pueden guardar en el USB, ¿sí? Pero bueno, como verán acá ya está. Eso es opcional. Lo de la memoria interna sí o sí, para que cuando el teclado prenda se los cargue. Y lo próximo que hay que hacer es ir a la opción global. Y acá tenemos que ir a la parte donde dice KSC Autoload. ¿Qué significa esto? Que hay que asignarle para que a los samples se los lea automáticamente cuando el teclado prende. Nos vamos ahí, KSC Autoload, ¿sí? Y acá tenemos que, bueno, acá a ustedes les va a aparecer pack de samples, 62 samples para Core Chrono. Yo acá lo tengo como con mi nombre, Sample Scotchy. Y acá tienen que asignarle, ¿sí? Como se verá ahí, yo ahí lo desactivé. Me está molestando un poco el flash. Ahí lo vuelvo a activar, ¿sí? Y esto significa, ahí tienen que darle KSC Setting. Entonces eso significa que cuando el teclado prende y cargue todo el sistema operativo, también va a cargar ese paquete de samples y ya va a salir andando. Y una vez que el teclado prenda, va a aparecer en la opción de Set List, ¿sí? Y después ustedes van a ir a la opción Programa, de vuelta al banco G, y en el User G ya ahí le aparecen todos los samples cargados. Bueno, espero que me hayan entendido. Saludos.